¿Vale la pena tener fe en alguien? ¿Vale la pena confiar en alguien? ¿Se puede confiar en alguien? De acuerdo a los tiempos en que vivimos, ¿puede haber alguien digno de confianza? Y como cristianos decimos que sí, y sin ninguna duda ponemos que el único digno de confianza es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa seguridad, pero ¿cuántas veces nos pasa que lo decimos de labio, pero en los momentos difíciles, como que nuestra confianza está puesta en otras cosas? Como que cuando nos quedamos sin trabajo, nos damos cuenta que nuestra confianza estaba en el trabajo. Porque ahora que no lo tenemos, dudamos. Cuando hay un problema de salud, de enfermedad, dudamos y nos damos cuenta que nuestra confianza estaba en nuestra salud, pero en el momento de dificultad se complica un poco la cosa. Por eso quisiera que meditemos en lo que es básico en nuestra fe como hijos de Dios, en nuestra fe como cristianos, como aquellos que seguimos a Cristo Jesús. Y hablar de la salvación es el punto fundamental del mensaje que la Iglesia tiene que compartir. Por eso he titulado a esta meditación 3 testimonios de salvación. En la Biblia encontramos muchas maneras, pero quisiera que hoy meditemos en estos 3 testimonios que sin duda lo hacemos corrientemente en la Iglesia. Por eso quisiera que hablemos acerca de la salvación. ¿De qué somos salvos? Hago la pregunta para que usted la escuche, la reciba, la tenga y trabaje. Y trabaje hasta que uno mismo vaya encontrando respuesta. Sería muy fácil que uno le dé todas las respuestas desde aquí. Aparte sería imposible uno tener todas las respuestas. Pero es bueno que cada uno de nosotros pensemos, meditemos en la palabra del Señor y encontremos en la palabra del Señor las respuestas a estas preguntas. ¿De qué somos salvos? ¿De qué nos salvó el Señor? Pero también hay otra pregunta que quizás sea aún más profunda y más importante, y es ¿para qué somos salvos? ¿Para qué nos salvó el Señor Jesucristo? La salvación no solo incluye aquello, como les dije, de qué somos salvos, sino especialmente el propósito para qué somos salvos. Y la Biblia, cuando nos habla de la salvación, comúnmente el que habla y que vamos a estar hoy meditando en cartas que el apóstol Pablo escribió, Pablo siempre utiliza palabras que eran muy fáciles de entender en el momento en las cual él estaba escribiendo estas cartas. Eran situaciones que vivían todos los días los hermanos. Por eso hay palabras que para ellos eran muy claras, que hoy nosotros las seguimos teniendo, pero que no muchas veces sabemos el significado de cada una de esas palabras. Las palabras que comúnmente se utiliza para la salvación a veces es redención. Somos redimidos. Pero digamos la verdad que no es una palabra de mucho uso en nuestro vocabulario hispano en el tiempo en el que vivimos. Pero cuando fue escrito, cada uno de los lectores entendían muy bien esta palabra redención. Redimir significa comprar un esclavo por el precio que cuesta en el mercado. Comúnmente la gente llegaba a la plaza, llegaba al mercado y así como uno va a comprar algunas frutas, algunas verduras, va a hacer las compras que uno necesita, había también esclavos que estaban a la venta, que tenían allí un precio. Y la redención es aquel que compra al esclavo por el precio que está en el mercado, pero fíjense esta diferencia, y lo deja libre.
Porque comúnmente uno pensaría, si alguien compra a un esclavo, pagó un precio, pero el esclavo sigue siendo esclavo de uno. ¿En qué cambió la condición del esclavo? Ninguna, pasó de un lugar al otro. Pero la redención, lo que Pablo llama redención y que es una manera de ejemplificar la obra que Cristo hace con nosotros, es comprar el esclavo y dejarlo libre. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos compró y nos dejó libre, nos dio la libertad. Hemos dejado la esclavitud, no porque nos escapamos de la esclavitud, porque no podemos escaparnos. La única manera es que alguien nos compre y nos deje libre. Eso es lo que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Otra palabra que muchas veces el apóstol usa es la justificación. Somos justificados. Y esto viene de un término en el ámbito jurídico. Allí cuando estaba la corte había un juicio y estaba el juez y estaba el juzgado y estaba allí la persona que había sido acusada. Y bueno, ustedes ya se pueden imaginar la corte, espero que no hayan estado allí, pero si estuvieron por ahí ya saben cómo es la cosa. Y en toda esa situación viene esta palabra, justificación, que es cuando el culpable es absuelto de su culpa. Pero es culpable. No es que, bueno, es inocente. No. Es culpable. Se sabe que es culpable, pero sabiendo que es culpable, es absuelto de su culpa y se le perdona el pecado. Eso hizo el Señor por nosotros. Sabiendo en que aún somos pecadores. Nos ha mirado y nos ve culpables. Pero ¿cuánto amor hay que tener para perdonar cuando uno es culpable? Si a nosotros mismos nos cuesta muchas veces relacionarnos y nos cuesta perdonarnos unos a otros. Aún cuando el otro se arrepiente, nos cuesta aún perdonarnos. Pero sabiendo que es culpable, perdonarlo, librarlo de su culpa. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Otra figura que utiliza el apóstol Pablo es la reconciliación. El ser reconciliados. Reconciliar es tomar un enemigo y convertirlo en amigo. No un amigo en amigo. Un enemigo, convertirlo en un verdadero amigo. Cristo nos reconcilió con Dios. Nos dio la oportunidad, el privilegio de estar reconciliados con el Señor. Éramos enemigos de Dios y Cristo nos hizo amigos de Dios. Nos convirtió en sus amigos. Dios nos dio la reconciliación y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que es nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra tarea, el propósito por el cual fuimos nosotros reconciliados con Dios, es tener ese mismo ministerio con los demás, llevar este mensaje a los demás para que la gente, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que están alrededor nuestro y cada uno de los seres humanos que habita este planeta puedan escuchar este mensaje que Dios quiere reconciliarnos con Él, que aunque seamos llamados enemigos de Dios, Dios quiere a través de Cristo que seamos sus amigos. Esto es lo que hace Cristo Jesús por nosotros. Nos compra y nos deja libre. Nos perdona nuestros pecados por completo y encima nos hace amigos de Dios. Una cosa que nosotros querramos ponernos en esa posición, yo soy amigo de Dios. Habría que preguntarle a Dios. Pero cuando Dios dice, ustedes son mis amigos, eso es otra cosa. Ahí sí agrándese, ¿no? Ahí sí prepárese porque Dios está diciendo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús con sus discípulos? Ya no los llamaré siervos. ¿Cómo los voy a llamar? Amigos.
No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Por eso Cristo Jesús es la figura central de la salvación. Es la estrella de la salvación. La salvación está en Él, de ninguna manera en nosotros, ni por lo que hicimos, ni por lo que hacemos, ni por lo que vamos a hacer. La salvación está basada por la obra de Cristo Jesús. Él nos redimió, Él nos justificó, Él nos reconcilió. Él hace todo el trabajo. Bueno, estamos entrando en la introducción, ¿sí? Ahora llegamos al punto de los 3 testimonios de cómo contar lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hoy tuvimos la oportunidad de tener este testimonio, el testimonio del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Y aquí lo explica el apóstol Pablo. Somos juntamente sepultados con Él, con Cristo Jesús, para muerte en el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el testimonio de la salvación. El bautismo es un testimonio de esa salvación que el Señor nos da. Somos muertos al pecado. Así como el Señor fue sepultado cuando nosotros nos bautizamos, también somos sepultados juntamente con Él para muerte. Yo sé que no nos gusta mucho esta palabrita muerte, preferimos hablar más de la vida que el Señor nos da. Y es cierto que el Señor nos da la vida, pero para tener vida primero hay que morir. La semilla tiene que morir para dar vida a la planta. Y sin resurrección, para que haya resurrección, hay que morir. Y así como Cristo murió y resucitó, nosotros podemos tener esa misma esperanza. Y el bautismo es ese testimonio, es decir, con boca abierta, sin necesidad de hablar, la acción que estamos haciendo es decirle a todos, estoy muriendo igual que el Señor, morir a la vieja naturaleza, morir al viejo hombre y levantarme a una nueva vida con el poder de la resurrección, así como nos cantaba Josué. ¡Qué letra preciosa! Me parece que la sacó de la Biblia, pero ¡qué letra preciosa! Porque es justamente el testimonio de la fe, el mismo espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, decía Josué cuando cantaba, ese mismo espíritu vive ¿en dónde? En mí. El Señor nos ha dado ese mismo espíritu, hermanos, el poder de la resurrección. Quien levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo espíritu, el mismo poder que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos. Por eso tenemos que levantarnos y vivir vidas que sean dignas del Evangelio, a una nueva vida. No podemos vivir de la vieja manera. ¿Por qué? Porque esa vieja manera ha sido muerta y sepultada. ¿A quién se le ocurre enterrar un muerto y volver a levantarlo? Nadie anda caminando con un muerto al lado. Aunque algunos parecen, ¿no? Cuando uno entierra se despide. Pero la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es levantarnos a una nueva vida. Y no solamente como le decía la hermana de Lázaro, ¿se acuerda? Yo sé, Señor, que en aquel día todos nos levantaremos. Y Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios.
Ahí mismo podía ver a Lázaro, a su hermano, levantarse de muerte a vida. Y ese es el testimonio del bautismo. Hoy nuestros hermanos Miguel y Xiomara pasaron por las aguas del bautismo y cuando pasaron por allí han sido sepultados con el Señor en su muerte, en el dolor de la muerte, en el sufrimiento de la muerte. Pero el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos a una nueva vida es el mismo poder que los levanta a ellos a una nueva vida. El agua no le da la salvación. La salvación ya está en ellos, es un proceso que Dios ya hizo en ellos, pero aquí se da testimonio de la salvación. El bautismo es un testimonio. Esto ha pasado en mi vida. Yo morí a mi vieja manera de vivir y ahora vivo a la manera de Cristo. Morí al viejo hombre y ahora vivo de acuerdo a lo que Cristo quiere, a lo que Cristo me enseña, al deseo que Cristo tiene. ¿Qué testimonio es este del bautismo? Pero vamos a buscar también allí otro pasaje más. En 1 Corintios, Pablo sigue escribiendo. Y si ustedes prestan atención allí a grandes rasgos, la carta a los romanos y la carta a los corintios no es una carta personal a una persona, es una carta a una iglesia. Así que tenemos que entenderla cuando leemos que esto está dirigido a un cuerpo de creyentes, así como estamos hoy reunidos. Aunque podamos sacar provecho cada uno de nosotros de manera personal, el provecho mayor y verdadero, una correcta interpretación del texto, tiene que ver que como iglesia podamos comprender este mensaje. En la iglesia del Señor damos este testimonio del bautismo. ¿Por qué? Porque realzamos la salvación que Él nos da. Y Romanos y Corintios está dirigida a una iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ya se acuerdan de ese pasaje, no? El Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí tenemos un segundo testimonio. La cena del Señor es un testimonio de la muerte. Así termina el versículo. Cada vez que comparten el pan, cada vez que comparten la copa, están anunciando que Cristo Jesús murió por nosotros, que Cristo Jesús resucitó por nosotros y que Él ha de volver. ¡Qué testimonio! Cada vez que como iglesia nos reunimos y podemos compartir la cena del Señor, estamos dando ese testimonio. No es solamente extender la mano a un pedazo de pan, extender la mano a la copa. Es dar testimonio y estamos diciendo, sin abrir la boca, estamos diciendo: Cristo Jesús murió por nosotros, ha derramado su sangre por nosotros, ha partido su cuerpo por nosotros, ha resucitado por nosotros y ha de volver por nosotros. Qué testimonio precioso, qué oportunidad de dar testimonio. Pero una vez más, ¿quién hizo todo el trabajo? El Señor. El Señor derramó su sangre. El Señor entregó su cuerpo. Y es el Señor el que va a venir. Y nosotros podemos, al menos nos toca eso como hijos de Dios, dar testimonio de lo que el Señor hizo. Tercer testimonio. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 25.
Hoy tuvimos la oportunidad de ver el testimonio de las aguas del bautismo. La iglesia regularmente también comparte la cena del Señor. Así que saben de lo que estamos hablando. Y el tercer testimonio que tenemos para hablar de la salvación que el Señor nos da se encuentra aquí, versículo 18, 1 Corintios 1, del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra es locura, pero para nosotros, para aquellos que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, de entregarle nuestra vida a Él, de darnos cuenta que Él nos compró y nos hizo libres, de darnos cuenta que es Él que hace toda la obra, para nosotros es poder, no nuestro, es poder de Dios. Un poder que está en nosotros, pero que es de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Ese es el tercer testimonio de la salvación. ¿De qué manera podemos llegar a la salvación? Porque alguien predica la palabra del Señor. Lo que para algunos es locura y para otros es poder, hay que seguir predicando la palabra del Señor. El bautismo es un testimonio de salvación, la cena del Señor es un testimonio de salvación y la predicación, el compartir la palabra, el hablar la palabra, es también un testimonio de la salvación. Hermano, no te quedes callado, aunque otros te digan que es una locura, para aquellos que alcanzan salvación es poder de Dios. Es poder de Dios, por eso hay que seguir predicando la palabra de Dios. Qué tremendo regalo nos hace el Señor. Quiero creer que todos los que estamos aquí hemos alcanzado esta salvación. O mejor dicho, nos ha alcanzado la salvación a nosotros. Pero si alguien que está aquí en medio de nosotros todavía le parece que la predicación esta es una locura, abra sus oídos, abra su corazón, abra su mente, pídale al Señor que le dé esa oportunidad, esa posibilidad, porque el Señor escucha el clamor de aquel que le busca y va a tener esta oportunidad y pasará de ser una locura a ser poder de Dios y pasar de muerte a vida eterna, de oscuridad a la luz admirable. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Nos ha sacado de muerte, de oscuridad, a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que hizo esa obra, de aquel que nos llamó. Hay que anunciar, hay que seguir anunciando de todas maneras. Si todavía no has pasado por las aguas del bautismo, da ese testimonio, comparte ese testimonio. Si la salvación ya ha llegado a tu vida, comparte el testimonio. ¿Por qué? Porque es poder para aquel que lo escucha. Los hermanos que ya son creyentes, los hermanos que ya son del Señor, se alegran por el testimonio que nuestros hermanos dan. Y aquellos que no conocen al Señor, ese testimonio tiene poder. No dijeron una palabra más que sí, y hasta temblando lo dijeron. Pero ese testimonio es poderoso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el testimonio del bautismo es testimonio de salvación.
Cada vez que compartamos la cena del Señor en la iglesia, hermano, hagámoslo con el gozo, con la alegría que esto es dar testimonio. No lo hacemos de una manera personal, lo hacemos como iglesia, como cuerpo, y todos damos testimonio de la salvación del Señor. Y cada vez que tengamos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y compartirla, y no solamente me refiero a pararse delante de un grupo de gente, venir delante del púlpito, allí donde tú estás, puedes compartir la palabra del Señor con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudios, con tus vecinos. Se puede hablar, se puede compartir, porque esa es la idea que Dios tiene. Ese es el plan que Dios tiene. Ahora todos los que hemos alcanzado esta salvación de Dios, nos damos cuenta que el camino no es fácil. Por eso cuando hablamos de salvación hablamos de un proceso. Hablamos de diferentes momentos. Hay un momento cuando se inicia la salvación, que es esa entrega al Señor. Y comúnmente en la Biblia lo encontramos como un evento del pasado, cuando lo que hizo el Señor por nosotros. Él hizo la obra, Él nos compró, Él nos justificó, Él nos reconcilió. La salvación tiene que ver con un evento del pasado, no con algo que hacemos nosotros, algo que Cristo hizo. Cristo lo hizo en la cruz de una vez y para siempre. No hay necesidad de otro sacrificio, no hay necesidad de otra muerte. Cristo ya lo hizo por todos nosotros, una vez y para siempre. Ese es un evento del pasado, pero después también hay una experiencia presente. Cuando soy yo el que acepto ese mensaje. Cuando soy yo el que le digo al Señor, sí, gracias por hacer esto por mí. Porque el Señor lo hizo por todos, pero no todos han aceptado este mensaje. Pero aquellos que hemos tenido el privilegio de tener esta experiencia presente, es cuando comienza esta santificación, lo que Dios empieza a hacer con nosotros. Lamentablemente muchas veces como cristianos cuando hablamos de la santidad pensamos en las cosas que el cristiano no hace. El cristiano no fuma, el cristiano no baila, el cristiano no bebe, el cristiano no, el cristiano no, el cristiano no, y es todo lo que el cristiano no hace. Pero la santidad tiene que ver con hacer lo que Jesús hace. Tenemos que encontrarle el sentido a qué es lo que debo hacer por la santidad, no lo que no debo hacer. Por supuesto que son dos caras de las monedas, pero lo más importante es saber qué tengo que hacer, saber qué hizo Jesús y vivir como Jesús lo hizo. Y cuando dejo de hacer algo, es esa misma santidad, ese mismo poder de Dios que está trabajando en mí, que lo dejo de hacer porque soy santo, no que lo tengo que dejar de hacer para ser un santo. Porque el Señor hizo esta obra en mí, dejo de hacer cosas que ya no me interesan, que ya me doy cuenta que no le agradan al Señor. Por eso tenemos que hacer nuestro énfasis. ¿Cómo debe vivir un cristiano? De una manera digna del Señor. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Como Jesús vivió. Y ahí nos damos cuenta que largo es el proceso, largo es el camino. Pablo mismo decía, no pretendo haberlo alcanzado. Pero aunque no lo haya alcanzado, no me detengo como diciendo, nunca lo voy a llegar. Prosigo a la meta. Y ese debe ser nuestro desafío para esta tarde, para cada uno de nosotros. Todavía no lo hemos alcanzado, prosigo a la meta. Por eso la salvación tiene que ver con algo del pasado, algo que el Señor hizo, una experiencia del presente, algo que experimentamos cada uno de nosotros, pero también la salvación tiene que ver con una esperanza futura. Llegaremos a ser salvos, llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Un día seremos como Cristo, todavía no lo somos. Ahora nos hemos levantado en el poder de Cristo y el Señor está transformando nuestra vida, está santificando nuestra vida, pero un día llegaremos a ser como Cristo. Y el esfuerzo no lo tenemos que hacer nosotros.
Aún eso lo hace el futuro, lo hace el Señor. La compra y la libertad la hizo el Señor. La reconciliación la hizo el Señor. La santidad es un proceso que el Señor hace en nosotros. Todo lo hace el Señor. A nosotros nos toca dar testimonio de lo que el Señor hace. Quiero terminar solamente con esta idea y este pensamiento. Cuando mis hermanos Miguel y Xiomara compartían sus testimonios, decían las siguientes palabras, con lágrimas en sus ojos, porque vale la pena contar cuando uno lo dice con toda seguridad. ¿Está su hijo Eric por aquí? Véngase, véngase. Véngase hasta acá adelante. Mire. Dios te bendiga. Ya está ahí nomás. Él trajo a su familia a los pies del Señor. Dice, si estamos aquí es porque Él dio testimonio de su fe. A veces hablando, a veces sin hablar, con el hecho de querer venir a la iglesia. Miren, a veces los hijos se transforman en nuestros padres espirituales, en aquellos que nos guían el camino. Por eso tenemos que tener los ojos abiertos, porque el Señor constantemente nos quiere acercar a Él. A veces con alguien grande, a veces con nuestros hijos. Eric, que el Señor te bendiga ricamente. Pero el Señor también te conceda el deseo de tu corazón de ver a toda tu familia en los pies del Señor. Yo y mi casa, ¿no?, serviremos al Señor, pero también aquel que creyere, tú y tu casa serán salvos. Que el Señor te bendiga, Eric. Hermanos, gracias por este privilegio, esta oportunidad que me dan de compartir la palabra con esta querida iglesia. Oramos por ustedes, para que el Señor les fortalezca constantemente y no dejen jamás de dar testimonio de la salvación que viene de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.